Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a la iglesia al servicio hoy. La escritura de Dios para nosotros esta mañana es de Juan, capítulo 3, desde el verso 1 hasta el verso 15. Juan 3, 1 a 15. Leamos juntos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ese vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la palabra de Dios para nosotros esta mañana y respondemos: gracias a Dios. Oremos. Gracias, Señor, por tu presencia aquí con nosotros. Estamos aquí, así que abra nuestros corazones y oídos para que podamos escuchar tu voz y responder a tus palabras. Te damos todas las gracias. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Si creciste en una familia cristiana o has asistido a la iglesia por un tiempo, probablemente has oído el término nacer de nuevo. Es como mi hijo. Recuerdo hace unos años que mi hijo me preguntó un día: ¿qué significa nacer de nuevo? Porque él lo ha oído de alguien. En el pasaje de hoy vemos que un hombre viene a visitar a Jesús y hace la misma pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Este hombre se llamaba Nicodemo. En hebreo, Nico significa victoria y demo, el pueblo. Eso es donde provienen las palabras como democracia y demografía. Así que Nicodemo significa la victoria del pueblo. Y aquí Juan nos da dos descripciones de este hombre. Primero, eres un hombre de los fariseos. Ahora, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran un grupo religioso y también político en la comunidad judía. Y ellos eran los que observaron la ley de Moisés más estrictamente y tuvieron mayor influencia en el pueblo judío. Lo que eso también significa es que ellos fueron los que tenían profundas convicciones y opiniones fuertes sobre lo que creían.
Y por supuesto, tener una fe así, firme, eso es bueno. Pero solo si lo que crees es correcto. De otro modo, la fe puede ser peligrosa. Eso es lo que vemos en los terroristas, por ejemplo. Ellos están convencidos de que lo que están haciendo, eso es algo bueno. Y eso es lo que vemos en los fariseos también. Ellos no creyeron que Jesús era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento que iba a venir a salvar al mundo, sino un hereje y un falso maestro. Y es por eso que ellos rechazaron sus enseñanzas y lo odiaban y buscaban constantemente oportunidades para matarlo. Y finalmente sabemos que terminan matándolo en la cruz. Y Nicodemo, él pertenecía a ese grupo. Y también hay una otra descripción sobre Nicodemo, que él era un principal entre los judíos. Así que Nicodemo no era solamente un fariseo, sino que era un principal de los judíos. En otras palabras, él era un líder político. Para ser más exacto, Nicodemo era un miembro del Sanedrín. Y ese grupo estaba formado por un sacerdote principal y 70 principales ciudadanos. Y esas 71 personas tomaban decisiones importantes para el pueblo de Israel, como decisiones religiosas, pero también económicas, y solucionar conflictos en la sociedad y todo lo demás. Y una de las decisiones que tomaron fue acerca de Jesús. ¿Quién era Jesús? Su respuesta, ellos determinaron que Jesús era un falso maestro y un hombre peligroso. Es por eso que vemos en Juan 9 que esos principales de los judíos, los miembros de Sanedrín, decidieron que van a expulsar de la sinagoga todas las personas que reconocen que Jesús era el Mesías. Dicho todo esto, Nicodemo era un fariseo y un principal de los judíos, y se supone que debe odiar a Jesús y también enseñar a otros y decirle que se alejen de él. Pero ¿qué es lo que hace Nicodemo? Él hace lo contrario. En el verso 2 nos dice, este vino a Jesús. ¿Cuándo? ¿Cuándo llega a verlo? Este vino a Jesús de noche. Ahora, este tiene sentido para nosotros porque ya sabemos quién era Nicodemo, que él era un fariseo y un principal de los judíos. Eso significa que muchas personas lo reconocían. Es por eso que Nicodemo vino a ver a Jesús por la noche secretamente. Si es tan arriesgado, ¿por qué vino este hombre a ver a Jesús? Eso es porque no estaba de acuerdo con sus compañeros acerca de quién era Jesús. Entonces, ¿quién se cree que es Jesús? ¿Cómo llama a Jesús? En el verso 2, Rabí. La palabra hebrea rabí significa maestro o profesor. Pero te digo, ese título no se lo dieron a cualquier persona que enseñaba, sino solamente a alguien que respetaban muchísimo. Era un título honorífico. Eso tiene sentido porque la palabra hebrea rab significa grande o distinto. Entonces, esto significa que Nicodemo tenía un gran respeto por Jesús como un gran maestro. Y eso se hace más evidente aquí. Sigamos leyendo el verso 2. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Él sabe
que Jesús es un maestro que ha venido de Dios. Eso es porque si Dios no estuviera con él, no sería capaz de hacer las señales y las maravillas que hace. Y por supuesto, Nicodemo no solo vino a decirle lo que pensaba de él, sino ha venido para aprender de Jesús. Es por eso que lo llama rabí. Como te dije antes, rab significa grande y eso es mi. Son estas dos palabras juntas, mi grande, mi maestro. Dicho esto, Nicodemo, llamándolo rabí, le está pidiendo, maestro, enséñame. Y yo creo que Jesús sabía exactamente lo que vino a hacer, que ha venido para aprender de él. Es por eso que Jesús le da esta enseñanza a Nicodemo. ¿Cómo comienza a responder Jesús en el verso 3? De cierto te digo. Sí, por supuesto que todo lo que Jesús dice es cierto. Es la verdad. Sí. Él nunca miente o dice algo equivocado. Así que no es necesario decirle eso. De cierto te digo. Entonces, ¿por qué le dice a Nicodemo, de cierto te digo? Es su manera de decirle que lo que le iba a decir es algo muy importante, entonces debe prestar atención. Ahora, ¿cuál era su enseñanza? Sigamos leyendo el verso 3. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La misma cosa lo vemos en el verso 5 también. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que esta lección es acerca del reino de Dios, o también llamado el reino de los cielos. Para ser más específico, es sobre cómo ver o entrar en el reino de Dios. ¿Cuál es lo mismo que tener vida eterna? Y eso lo vemos en el verso 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que ver el reino de Dios es lo mismo que entrar en el reino de Dios. Y entrar en el reino de Dios, eso es lo mismo que tener la vida eterna. ¿Me entiendes? Ahora, ¿por qué le enseña Jesús sobre esto? Yo creo que hay dos posibilidades. Uno, tal vez porque Jesús sabe lo que es más importante. Que como ir al cielo y tener la vida eterna, eso es lo más importante en esta vida. Eso es cierto porque ya sabemos que esa vida solo va a durar por un tiempo limitado. Pero lo que viene después de esta vida, esa es la vida eterna, lo más importante. O tal vez porque Jesús ha leído su mente y ya sabía que le preocupaba. La razón por la que Nicodemo vino a ver a Jesús por la noche. Como un fariseo, un líder de los judíos, probablemente Nicodemo era una buena persona. Se esforzó mucho en ser una buena persona y vivir justamente. Pero probablemente se dio cuenta de que nunca podría ser lo suficientemente bueno para salvar a sí mismo y ir al cielo. Hemos visto algo similar en otro fariseo que hizo la misma pregunta. Esa persona era Pablo. Eso es lo que nos dice en Romanos 7. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y ese lamento termina con esta pregunta en el verso 24. Miserable de mí, ¿quién
me librará de este cuerpo de muerte. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Cómo puede una persona ir al cielo y entrar en el reino de Dios? La respuesta, el verso 3 una vez más, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Debe nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Porque sin duda Nicodemo está confundido. Es por eso hace la pregunta en el verso 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Una vez más en el verso 9, ¿cómo puede hacerse esto? Así que, ¿cómo podemos nacer de nuevo? Jesús le da la explicación en el verso 5. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es claro que nacer de nuevo significa nacer de agua y del Espíritu. El primer nacimiento, eso es nacer de agua. Se refiere al nacimiento físico. Eso es porque cuando llega el momento del nacimiento, ¿qué es lo que pasa? El agua rompe cuando el bebé está listo a salir al mundo y es así que el bebé empieza una vida nueva. Y el segundo nacimiento o nacer de nuevo es entonces nacer del Espíritu. Y eso se refiere al nacimiento espiritual. En el primer nacimiento uno recibe la vida física. Y en el segundo nacimiento, cuando nacimos del Espíritu, recibimos la vida eterna. Es por eso que debemos nacer de nuevo y nacer del Espíritu. Ahora, yo tengo una pregunta importante. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos si nacimos de nuevo y hemos recibido el Espíritu Santo? Según el pasaje de hoy, dos cosas suceden cuando recibimos el Espíritu Santo. Primero, recibimos el testimonio de Jesucristo. Ahora, echemos un vistazo a lo que Jesús dice en los versos 11 y 12. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Aquí vemos que Jesús le dice a Nicodemo que no ha recibido su testimonio y que no ha creído. Lo que es interesante es que los verbos recibir y creer no están en segunda persona singular, sino plural. Lo que eso significa es que Jesús no solo está hablando con Nicodemo, sino a su grupo, los fariseos y los líderes judíos, a los que rechazaron su enseñanza y testimonio y se negaron a creer en él. Ahora, ¿cuál era este testimonio? El testimonio que rechazaron. Los versos 13 y 14. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Hijo del Hombre ya sabemos que era el título favorito de Jesús, mencionado como 50 veces en los Evangelios. Así que cuando dice descendió del cielo el Hijo del Hombre que está en el cielo, se refiere a sí mismo que ha venido del cielo a la tierra. Y también le dice que Él será levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Qué significa eso? Te digo que eso definitivamente hace referencia a los Números capítulo 21. Allí vemos que el pueblo de Israel se queja y peca contra Dios en el desierto. ¿Qué hace Dios? Cuando Dios oye las quejas del pueblo, Él decide a castigarlos y envía serpientes venenosas.
Así muchos de los israelitas, ellos murieron. Finalmente el pueblo se arrepiente y le pide a Dios que lo salve. Entonces Dios le ordena a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, y lo que miraron a la serpiente de bronce fueron sanados. Y eso, por supuesto, prefigura la cruz y la muerte de Jesucristo y cómo Él nos va a salvar. Nosotros también nos estamos muriendo por el veneno del pecado. Solo lo que miraron a Jesús y su muerte con fe, somos salvos. Y también prefigura su resurrección y su ascenso al cielo cuando dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, Jesucristo. Y eso es el testimonio que Jesús está hablando. Su venida y su muerte para salvarnos de nuestros pecados, y también su resurrección y su ascensión. Dicho todo esto, sabe que naciste de nuevo y has recibido el Espíritu Santo si aceptaste el testimonio del Cristo. Ahora, hay una cosa más que sucede cuando somos nacidos de nuevo, nacidos del Espíritu Santo. Es que recibimos el poder del Espíritu Santo. Vemos los versos 7 y 8. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Lo has visto en algún otro lugar? Sí, lo hemos visto en Hechos 2. La venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Te leo de Hechos, capítulo 2, versos 2 y 4. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene como un viento, y todos los discípulos, toda la gente que estaba allí, fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué le pasa a los discípulos que fueron llenos del Espíritu Santo? ¿Qué pasa? Cambiaron completamente. Por ejemplo, Pedro sabe que era un cobarde que negó a Jesús 3 veces. Pero ¿qué pasó después de recibir el Espíritu Santo? Pedro es una persona totalmente diferente. Ha cambiado completamente. Eso lo vemos cuando predica el Evangelio valientemente y con toda confianza a toda la persona que estaban presentes allí. Y sabemos que habían por lo menos 3,000 personas, porque la Biblia nos dice que 3,000 personas recibieron su mensaje este día y fueron bautizados. Dicho esto, lo que nacer de nuevo significa es que el Espíritu Santo ahora vive en nosotros y nos da el poder, la confianza, la fuerza que necesitamos para vivir esta vida para Dios y hacer su voluntad aquí en la tierra. Así que ahora te pregunto una vez más: ¿ha nacido usted de nuevo? Eso es, ¿ha aceptado usted el testimonio de Jesucristo y crees en su Evangelio? Y la siguiente pregunta es: ¿has recibido el Espíritu Santo y su poder que transforma tu vida? Me di cuenta de que muchos de los cristianos están seguros de que han aceptado el Evangelio, sí. Pero muchos no están seguros si el Espíritu Santo
vive en ellos. Si este eres tú, lo que debes hacer es orar. Ahora, ¿cómo debemos orar por el Espíritu Santo? ¿Cómo los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo? Ellos esperaron. Esperaron creyendo en la promesa de Jesús y oraron constantemente hasta que el Espíritu Santo vino. Eso es cómo acercarse a Dios y pedir el Espíritu Santo sin renunciar. Eso es esperar hasta que te llene con su presencia y con su poder. Eso es lo que debemos hacer. Y eso no es algo que hacemos una vez, sino así es como debemos orar todo el tiempo. Así que, hermanos y hermanas, como creyentes nacidos de nuevo, no te rindas y acerquemos a Dios con todos nuestros corazones y pidamos por el Espíritu Santo que nos llene constantemente. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias hoy, en este momento, por la oportunidad que podamos escuchar tu voz y tu mensaje. Te pedimos en este momento que nos llene nuestros corazones y nuestras vidas con tu presencia, la presencia y el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por venir aquí para morir por nosotros, así darnos la vida eterna, y también por enviar el Espíritu Santo para guiarnos y protegernos de toda maldad. Te damos todas las gracias esta mañana. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Me compraste con la sangre que diste en la cruz al morir, crucificado por la humanidad. Ahora vivo estás en mí. Con mis manos quiero servirte, Jesús. Me acerco desesperado por ver tu bondad. Mi alma descansará en ti. Sí, Señor. Jamás seré igual, jamás seré igual, porque sé que vivo estás, me dice en la eternidad, por siempre quiero alabar tu nombre, oh Dios, glorificar.
Fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos, cante. Fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Te anhelamos, fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Te anhelamos, fuego de Dios, fuego de Dios, nuestros corazones con tu poder, con el poder del Espíritu Santo, Señor. Te alabamos, te oramos, Señor. Aquí, aquí, aquí en ese momento, Señor. Señor, en ese momento te cantamos esta canción con todos nuestros corazones. Y te pedimos, Señor, que llene nuestros corazones con tu poder, el poder del Espíritu Santo. Que podamos vivir en tu presencia cada día. Como creyentes nacidos de nuevo en el Espíritu Santo, Señor. Así que cada día ayúdanos a orarte a ti y pedir con todos nuestros corazones por tu Espíritu Santo. Cada día, Señor, cada día. Así que te pedimos, Señor. Así que porque no queremos vivir esa vida
con nuestro poder, pero con tu poder, Señor, con el poder y la presencia y la fuerza del Espíritu Santo, Señor. Te damos todas las gracias y todas las alabanzas hoy. Todo esto en el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, hermanos y hermanas, recibe la bendición. Que las gracias de nuestro Señor Jesucristo y el amor de nuestro Padre y la presencia y el poder del Espíritu Santo esté sobre todos ustedes, ahora y tiempo eterno. Amén.